Hola, hola a todos, bienvenidos a la mágica escuela de Theremin. Yo soy Veronique y el día de hoy vamos a probar la conexión CB del Open Theremin V4 y voy a tratar de controlar el sintetizador que tengo aquí, que es un Microbrute de Arturia. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Pero antes no olviden suscribirse a este canal y ponerle un like si les gustó este video, porque así me ayudan a seguir creciendo y a llegar a más personas. Antes que nada, dejo claro que yo no soy especialista en sintetizadores, yo soy thereminista, son dos cosas diferentes, pero van de la mano porque ambos son instrumentos electrónicos. No olvidemos que el theremin también forma parte de los sintes de alguna manera, así que están conectados. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, vamos a tratar de conectarlos y de controlar el sinte con el theremin. Bueno, a efectos de este video voy a compartirles una conexión que a mí me ha gustado, pero si usted también tiene un sintetizador analógico con el protocolo de control de voltaje, de hecho pueden probar distintas cosas y por ahí que me las comparten en los comentarios. Bueno, la conexión el día de hoy se va a encargar de controlar el filtro del sintetizador a través del theremin. He encontrado que en esta conexión la antena de volumen va a hacer algo así como la rueda de modulación del sinte que me va a poder ayudar a controlar el filtro que ya lo tengo predeterminado aquí en el sintetizador. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a conectar el cable aquí en la conexión de CB out del Open Theremin V4 y vamos a conectarla aquí en la parte de la pachera. Este es un sinte semimodular, entonces puedo hacer conexiones en esta parte. Y lo que voy a hacer es conectarlo a la entrada de CB. Aquí dice CB in y lo que vamos a hacer es conectar este cable a la entrada del filtro. Es decir que el CB va a controlar directamente el filtro del sintetizador. Entonces, tengo a mi sinte sonando y voy a hacer sonar una secuencia porque este sintetizador tiene secuenciador, pero básicamente es una manera de mostrarles lo que pasa. Entonces voy a tocar una secuencia que suena así. Y entonces como verán, cuando levanto la mano, estoy manipulando el filtro, el cutoff del filtro. Ok, estoy controlando el filtro con la antena de volumen. Aquí en el sintetizador tengo ya seteados los valores de cutoff y resonancia del filtro. Y también les dateo que el botón de volumen del Open Theremin me va a permitir definir a qué altura tengo que mover la mano para que este efecto se produzca. Ahora bien, lo que es de repente más interesante para mí es que ahorita solamente he tocado la antena de volumen, pero puedo tocar el theremin realmente mientras estoy controlando el filtro del sintetizador, de la secuencia en este caso. Entonces tendríamos el theremin y el sinte sonando a la vez. Esto es porque con mi cable de audio estoy enviando el theremin a un amplificador y el sinte está sonando en otro canal por separado.
Entonces, sí es posible tocar el theremin y a la vez controlar el filtro de la secuencia, pero ojo, mientras yo toco el theremin necesito también la mano en la antena de volumen para cortar las notas y todo lo que ya conocemos. Entonces hay que tener cuidado con este ajuste para que podamos hacer una cosa y no afecte demasiado la otra. A ver, vamos a probar. Bueno, quería compartir esto con ustedes. Yo todavía estoy en la fase de experimentación. No soy una especialista en el tema, pero si les interesa, yo les recomiendo que visiten el canal de Coralie Einger, una artista suiza thereminista especializada en sintes. Entonces, me encantaría que la sigan por aquí. Y si tienen alguna sugerencia, consejo, pregunta, recomendación para nuevos videos, estoy feliz, encantada de leerlos como siempre aquí abajito en los comentarios. No olviden suscribirse y nos vemos muy prontito para un nuevo episodio en la mágica escuela de Theremin. Besitos, chao.